Hola David, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contentos, Mariana. Muy emocionados de estar por acá. Muchas gracias por haber aceptado ser nuestro ponente, bienvenido. Eh, Buenos días a todo el auditorio que está con nosotros, a toda la gente que nos está oyendo, a todos los agentes de cambio, a todos los emprendedores socioambientales. Estoy segura que esta reflexión les va a gustar. Eh, David Pérez de Kiva es un agente de cambio por convicción, con la firme idea de lograr un mejor futuro común, ¿verdad? Enfocado en relaciones, fundador de Kiva, plataforma para emprendedores socioambientales y agentes de cambio. Es ingeniero químico con especialidad en biotecnología, emprendedor incansable, alegre y propositivo, docente de la Universidad del Medio Ambiente, colaborador de Ashok y director fundador de Kiva. Bienvenido, David. Vamos a oír tu plática. Adelante. Pues muchas gracias nuevamente, Mariana, y pues muchas gracias a todos los que están conectados. Pues igual, felicitarlos primero por este esfuerzo de construir estos espacios, de invitarnos a la reflexión y pues de invitar a que se conectara banda, ¿no? En todo esto. A mí me gustaría, en la medida de lo posible, los que nos están escuchando, que prendan las cámaras, porque la verdad es que de repente me siento medio raro estar hablando yo solito a mí mismo y como que de repente me siento medio psicótico, ¿no? Así como yo solito hablándome a mí mismo. Este, entonces les voy a pedir que prendan sus cámaras los que puedan. Y pues bueno, les platico. Me invitaron a dar esta plática y me costó un poquito de trabajo. Gerardo me invitó y me estuvo orientando, ¿no? Como qué era lo que se esperaba, ¿no? Yo traigo mucho el rollo de, desde hace mucho tiempo, decidí que iba a dedicar mi vida a apoyar a los agentes de cambio, ¿no? Particularmente, pues desde que yo inicié en estos rollitos, me di cuenta que había una particularidad en todos los proyectos que tenían que ver con hacer algo positivo por el planeta, ¿no? Y ese faltante era el asunto de la sostenibilidad, no hablando en términos de los objetivos del desarrollo, ¿no? Sino hablando en términos de la permanencia de los proyectos y el cumplimiento de sus metas, ¿no? Para ser un poquito más concretos a lo que estuve viendo es que pues muchos de los proyectos lo que carecían era o lo que les pasaba es que se acababan rápido, ¿no? Se acababan pronto, no lograban los objetivos, la gente se desesperaba, la gente generaba inclusive, había una pérdida de vínculos, ¿no? O sea, la gente se peleaba porque las cosas no salían, tratar de hacer los proyectos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fueron las que a mí me llevaron a una reflexión profunda y desde ese entonces yo a lo que me he dedicado es a ayudar, a tratar de hacer que los proyectos socioambientales eh, sean diseñados, sean pensados desde un poquito a lo mejor desde la experiencia, pero sobre todo de proveerles herramientas, tanto conceptuales como prácticas, para que todo este tipo de iniciativas que ahora les denominamos agentes de cambio, pues tengan un mejor puerto, ¿no? Entonces, me he dedicado mucho y eso en muchos de los proyectos termina vinculándose con la parte económica, termina vinculándose con la parte de diseño, termina vinculándose con la parte de estrategia y termina vinculándose con la parte humana, ¿no? Entonces, pues yo me he dedicado a eso, en términos generales yo le llamo a elevar la competitividad de los proyectos socioambientales. Eh,
pues bueno, entendiendo la competitividad no desde un punto de vista de vamos a competir, ¿no? Sino de las capacidades que tienen las organizaciones para poderse plantear y permanecer frente a una realidad, ¿no? Entonces, pues a eso yo me he dedicado y cuando me invitaron a esta plática, eh, pues lo que yo les voy a platicar viene desde ahí, ¿no? Viene en ese sentido, viene con esa intención, aportar algo a todos los que nos están escuchando respecto en ese sentido y en los aprendizajes que yo he tenido pues de cómo hacer que las personas logren una conexión con la naturaleza. Y pues traté de preparar yo sé que muchos de ustedes pues tienen ya mucho rato en este rollo, ¿no? Entonces yo dije, y bueno, ¿yo qué les voy a decir a Gerardo? ¿Qué les voy a decir a Ari Peña que nos acompaña? ¿Qué les voy a decir? A toda esta banda que está por acá y que pues ya tiene mucho rato en esto, ¿no? Entonces yo traté de hacer algo que eh, plantearles dos cosas. Primero, pues unas reflexiones personales y segundo, tratar de mover un poquito el paradigma desde donde nos hemos construido, ¿no? Entonces, pues esa es la intención y yo espero que esto les guste. Pueden interrumpirme cuando quieran. Y pues bueno, les voy a compartir pantalla. Espero ya están viendo mi pantalla donde hay como unos paracaidistas ahí. Ok. Bueno, eh, la plática se titula ¿Cómo hacer para que las personas logren una acción con la naturaleza? ¿No? Y me interesaba mucho este título porque es algo que todos buscamos mucho, ¿no? Y que hemos visto como que es, digamos, el punto de partida de todas las cosas que queremos hacer como dentro del ámbito de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, etcétera, entendida desde la parte de la naturaleza, tanto entendida como parte de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, por eso me interesaba abordar este tema, ¿no? Este punto de, pues, si esto es algo muy crucial, pues tenemos que, como agentes de cambio y como personas interesadas en el tema, pues tener algunos elementos claros de cómo hacer que las personas logren esta conexión. No solamente desde el punto de vista de personal, ¿no? Sino también porque muchos de nosotros somos facilitadores de este tipo de procesos. Entonces, pues bueno, la primera pregunta que me llevó a plantear esto es que nos hiciéramos esta pregunta, bueno, ¿y qué es naturaleza? ¿No? ¿Qué es exactamente la naturaleza? O a qué le llamamos naturaleza, porque en la medida en la que nosotros definamos qué es naturaleza, en la medida que nosotros enmarquemos esto, es la cantidad de oportunidades y el espectro que nosotros vamos a concebir para realizar una conexión, ¿no? Normalmente cuando hacemos esta pregunta, la mayoría de nosotros de forma natural, de forma instintiva o de forma ya social, claro, contestamos como naturaleza pues, todo lo que está allá afuera, ¿no? Todo lo que está allá afuera, las plantas, los árboles, los animales, ¿no? Y así entendemos muchos de nosotros lo que es la naturaleza. Y yo creo que si no está mal, es un paradigma que se vino construyendo ya desde hace mucho rato, inclusive que comenzó a transitar eh, eh, desde esta visión que comparaba, ¿no? El antropocentrismo contra el ecocentrismo, etcétera. Sin embargo, pues muchos de nosotros todavía seguimos pensando que naturaleza es todo lo que está allá afuera, ¿no? Y yo creo que esa es una visión buena, que las cosas se orienten respecto a considerar, ¿no? Los elementos bióticos y abióticos de lo que está allá afuera,
pero que también hagamos una reflexión sobre que eso no es toda la naturaleza. La naturaleza vista como desde el punto de vista grande, ¿no? ¿Cómo se llama? En la imagen completa, pues incluye sí lo que está allá afuera, las plantas, los animales, etcétera, el agua, etcétera, pero también nos incluye a nosotros. Y nosotros somos parte de la naturaleza y por lo tanto nuestras creaciones son parte también de la naturaleza. Nuestras creaciones, hablando no solamente en temas físicos, ¿no? Las casas, las ciudades, eh, son parte de la naturaleza, pero también las estructuras sociales, ¿no? Las estructuras económicas son parte de la naturaleza, ¿no? Tenemos que, a mí me parece que tenemos que entender esta lógica para no generar proyectos que estén aislados. Esa es una de las principales, como les comentaba, mi enfoque desde hace mucho rato es ver cómo hacemos que los proyectos socioambientales permanezcan. Y una de las cosas que sucede frecuentemente, particularmente estuvo sucediendo durante los años 60, 70, 80, es asumir que la naturaleza es solamente lo que está allá afuera y no incluirnos a nosotros. Y de ahí, pues, se generó el paradigma conservacionista, desde el cual se promueven inclusive actualmente muchos de los proyectos, ¿no? Proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con excluir a las comunidades de su hábitat o proyectos en los cuales no se permite esta conexión, ¿no? Eh, entonces, pues la idea es esa, ¿no? Entender cuál es realmente a qué le vamos a llamar naturaleza, ¿no? A mí me interesa que le llamemos de esa forma porque podemos tener una mirada más amplia y veo las consecuencias de lo que significa entender la naturaleza nada más como lo que está allá afuera. Eh, cuando y bueno, pues esta es la primera reflexión. Obviamente, pues como comenté al inicio, la intención es poner algunos puntos que quizá no coincidan con todo lo que nosotros traemos desde el ámbito ambientalista, pero es como mover un poquito la reflexión, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que yo creo que nos tendríamos que hacer, perdón, aquí se me movieron las diapositivas, es, ok, si ya tenemos una conexión, perdón, si ya entendemos qué es naturaleza, pues entendamos qué es una conexión, qué significa tener una conexión. Y hay algo bien interesante, no sé si ustedes han visto esta imagen, es más o menos famosita, este dibujo de Escher, en el cual pues está pintando su propio reflejo, ¿no? Entonces, esta me gusta mucho porque una de las cosas que plantean muchos autores es justamente qué es lo que nos hace diferentes al resto de la naturaleza, ¿no? Al resto de los elementos de la naturaleza. Y una de las cosas que plantean es que no es que tengamos un raciocinio más, una capacidad intelectual más grande o habilidades mayores, sino plantean que lo que nos hace diferentes es esta capacidad de pensar sobre lo que estamos pensando, ¿no? Este principio de recursividad y ese pensar de lo que estamos pensando y sobre ello generar más pensamientos, es lo que nos hace, lo que nos genera complejidad, ¿no? En el ser humano. Y que es bueno, ¿no? No, cuando hablo de complejidad, no significa que sea malo, ¿no? Al contrario, los elementos complejos son de los más ricos, ¿no? Entonces, si nosotros reconocemos que tenemos esta capacidad, pues también podemos hacer algo, que es reconocer que podemos tener diferentes tipos de conexiones, ¿no? Con la naturaleza. Normalmente, pues, las respuestas rápidas, ¿no? A cómo lograr una conexión con la naturaleza vienen pues, medita, pues, ten tu huerto, ¿no? Pues, sal al campo,
haz, no sé, este tipo de respuestas que son buenas, son buenas. ¿Cuál es el problema de ese tipo o la limitante de ese tipo de aproximaciones? Es que cuando no estamos en la naturaleza regresamos a ser los mismos, ¿no? Y lo que logramos en el contacto con el campo, regresamos a la edad y lo perdemos, ¿no? Y la verdad es que sí, es bastante complejo el poder mantener una conexión con la naturaleza estando tan alejada. Hay un autor muy importante, a mí me gusta mucho, que lo que nos dice es eso. El ser humano, una de las particularidades del ser humano es que es el único ser vivo que puede estar tan alejado de la naturaleza. Y cuando hablo de la naturaleza, hablo de su naturaleza. El ser humano, ningún otro ser humano, ningún otro ser viviente puede vivir alejado, desconectado del resto de los elementos, a excepción del ser humano. Y eso nos da pues grandes potencialidades de creación, de construcción, etcétera, pero también nos da grandes potencialidades de destrucción. Entonces, el tener, tratar de mantener esta conexión con la naturaleza cuando hemos construido estructuras socioeconómicas que nos alejan de ella, es el gran reto, ¿no? Y bueno, aquí voy a comenzar a recuperar una de las cosas que yo he aprendido y que tiene que ver con el cómo nosotros vamos a facilitar el que las personas tengan una conexión con la naturaleza. Eh, lo primero, y lo puedo poner en tres niveles. El primero es este que ya les he comentado, pues ponerte en contacto, ¿no? Salir a la naturaleza, caminar, tener un huerto, cultivar, etcétera, etcétera. Este tipo de actividades que son como las más obvias, ¿no? Las más, no como obvias, son más simples, ¿no? Ni menos difíciles, sino que son las que más pronto nos dan una respuesta, ¿no? Ese sería como el primer nivel. El segundo nivel de poder tener una conexión es justamente entender que la conexión se puede dar en diferentes niveles. Y para ello, el primer nivel de la conexión, de acuerdo a un autor que me gusta mucho, es el de reconocimiento, ¿no? El de aceptar la existencia de que otras personas u otros elementos existen, ¿no? Ese es el primer nivel. Eh, es un nivel en donde no sabemos exactamente qué hace el otro elemento o las otras personas, pero aceptamos su existencia y la permitimos, ¿no? Ese es el primer nivel al cual tenemos que mover a muchas personas, ¿no? Al reconocimiento de la existencia de otros. El segundo nivel tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Déjenme ver si ya me están diciendo que ya le corte. ¿No? ¿Todavía no? Ok. Ok. El siguiente nivel tiene que ver con el reconocimiento, con el conocimiento. Es cuando ya sabemos cuál es la importancia de los diferentes elementos dentro del sistema, ¿no? Que ya sabemos lo que proporcionan los bosques, que ya sabemos lo que proporcionan las ciudades, que ya sabemos lo que proporcionan los seres humanos dentro de todo este sistema, ¿no? Y la tercera tiene que ver ya con procesos de cooperación y de asociación, ¿no? En donde ya las personas dan algo y reciben algo a cambio a veces, ¿no? O de forma permanente. O cuando las personas damos algo en asociación, es decir, esperando que otros elementos del sistema también contribuyan bajo el mismo objetivo, ¿no? Entonces, este es el segundo punto. Estos son elementos que yo les puedo comentar que ayudan a que las personas generen esta conexión. El que conozcan, primero el que reconozcan y después el que
conozcan todos los elementos. El último nivel es el más complicado, es en el nivel, la mayoría de nosotros, de los agentes de cambio, nos movemos en el segundo y el tercer nivel, ¿no? En el primer nivel está como el grueso de la población, el grueso de la población que no se dedica a esto, ¿no? No se dedica a los proyectos socioambientales. Eh, eh, y los agentes de cambio nos movemos en un segundo y tercer nivel, ¿no? Porque tenemos la información, porque hemos leído, porque nos dedicamos inclusive a hacer proyectos en asociación con los elementos del sistema, ¿no? Para mejorar su equilibrio, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es que tenemos que aceptar que no podemos llevar a la gente de un desconocimiento a una asociación con los elementos de una forma, es un brinco muy grande, ¿no? Y ese brinco muy grande, y los brincos muy grandes a toda la gente le dan miedo, ¿no? En términos generales, los brincos grandes nos dan miedo. Y cuando algo nos da miedo, tenemos una respuesta muy natural, que es el rechazo, ¿no? El rechazo pues a ese brinco, ¿no? Al miedo que está asociado. Entonces, hay un concepto, hay una teoría que se llama espirales dinámicas, que nos ayuda mucho a entender el cómo podemos ir nosotros evaluando en qué momento se encuentra la persona con la cual queremos facilitar esta conexión, con la cual queremos conectarnos y al mismo tiempo poder hacer poder entender hasta dónde podemos ir, ¿no? Hasta dónde podemos llegar tratando de facilitar esta conexión. En particular, una conexión en la cual yo estoy trabajando, es mi trabajo es el trabajo que me he puesto durante, pues ya como hace 2 años, es el tratar de facilitar la conexión entre los agentes de cambio, ¿no? Y que es una de las conexiones básicas que tenemos que lograr para que el resto de la población que no se dedica a esto, ¿no? No se dedica a hacer proyectos socioambientales, pues le podamos facilitar que tenga esta conexión con la naturaleza, más allá o sea, las personas que no tienen las facilidades de ir al bosque y de caminar y de tener su huerto, etcétera, etcétera, que también tengan la posibilidad de tener una conexión con la naturaleza, ¿no? Entonces, les comentaba, mi chamba que llevo haciendo desde hace un poquito más de 2 años, es que reconocí que había un elemento bastante interesante dentro de esto que les llamamos naturaleza y que son los agentes de cambio, ¿no? Que yo los reconozco o nos reconozco como personas que estamos en esto segundo, tercer nivel, que tenemos diferentes vibraciones, muy, muy diferentes vibraciones entre nosotros, pero sin embargo tenemos un objetivo más o menos en común y una función dentro de la naturaleza, que es esta función de regulación del equilibrio, ¿no? Si nos paráramos fuera del planeta y observáramos a las diferentes personas, yo vengo como lo mencionaron, tengo unos antecedentes en el laboratorio, entonces yo nos reconozco a nosotros como buffers, ¿no? Dentro de las reacciones que se dan, ¿no? Como estos elementos catalizadores, como estos elementos moduladores de estas conexiones, ¿no? Realmente lo que nosotros hacemos día a día, mucho de lo que nosotros hacemos, tratando de hacer un huerto, tratando de hacer un proyecto de conservación, tratando de hacer un emprendimiento socioambiental, tratando de hacer todo este tipo de cosas, lo que estamos haciendo es, dentro del sistema grande, yo creo que estamos teniendo una función, una función de regulación, ¿no? Del equilibrio, podría así decirse, porque somos sensibles a lo que el desequilibrio pudiera estar generando dentro del sistema, ¿no? Entonces, me di cuenta que teníamos un gran potencial
y me di cuenta que uno de los principales retos que teníamos como agentes de cambio era pues tener esta conexión con otros agentes de cambio. Hay millones, se los aseguro, hay millones de personas queriendo hacer proyectos socioambientales, desde con fines de lucro, sin fines de lucro, con diferente paradigma. Y yo nunca, una de las cosas que he entendido es que no tenemos que juzgar el paradigma desde el cual los diferentes agentes de cambio están tratando de emprender. De repente se volvió una competencia a ver quién tenía el mejor paradigma, ¿no? Es así como, y eso es muy humano, ¿no? Este asunto de tratar de competir, ¿no? No, yo manejo economía circular y este está mucho mejor. No, pues yo manejo rollos de ecología profunda, ¿no? Y esto está mucho mejor, ¿no? Y se volvió una competencia, la cual primero tenemos que reconocer y después, desde mi punto de vista, tenemos que parar, ¿no? Porque, pues, no nos lleva a nada, es seguir pensando bajo un mismo, bajo este paradigma lo voy a decir, perdón si soy un poco vulgar, pero es seguir bajo este paradigma de a ver quién la tiene más larga, ¿no? De a ver quién la tiene más grande, ¿no? Entonces, y yo creo que pues eso no nos conviene a nadie, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer que los diferentes esfuerzos bajo los diferentes paradigmas, pues se generan sobre eso, ¿no? O sea, si alguien está trabajando bajo un paradigma de economía circular y eso le está funcionando, pues hay que apoyarlo y hay que reconocerlo y hay que impulsarlo, ¿no? Y si alguien está trabajando bajo un paradigma de permacultura, pues también tenemos que reconocerlo, apoyarlo y sobre todo reconocer que si están trabajando bajo un paradigma o el otro, pues es porque de ahí surgieron y porque están en un elemento, en un ambiente que les está favoreciendo reconocer esos paradigmas, ¿no? Obviamente todo tiene mejoría, nada está totalmente escrito, pero pues esto es una de las principales cosas que tenemos que hacer, ¿no? Reconocer esas diferencias. Y bajo esas diferencias, pues tratar de unir, ¿no? Diferentes proyectos. Mi ideal, mi sueño, el sueño que yo les quiero compartir, es que yo sueño con un mundo en donde los agentes de cambio trabajemos de forma articulada, ¿no? Hay muchos, como les comentaba, hay millones de personas haciendo proyectos y una de las desventajas que yo veo desde el punto de vista sistémico es que los hacemos aislados o desconectados y generamos muchas duplicidades, generamos competencia innecesaria y por mencionar las principales, ¿no? Creo yo que poder generar una conexión entre nosotros es de las principales cosas, lo cual generaría, pues, trataría de reducir este tipo de cosas, ¿no? De pérdida de energía en términos generales que se da cuando, pues, muchas personas o muchos elementos dentro del sistema tratan de hacer una misma cosa, ¿no? Y para ello, pues, derivado de todo ello es que surgió VCAP, la plataforma que ya Mariana nos mencionó, pues, cuáles son los pasos, los primeros pasitos que tendríamos que hacer para poder tener una conexión entre nosotros, ¿no? Entre todos los agentes de cambio. Y es, pues, primero reconocer que esa conexión entre los agentes de cambio es valiosa. Si no reconocemos que nos conviene estar vinculados de alguna forma entre todos los agentes de cambio, pues no tiene sentido, ¿no? Todo lo demás. Pero cuando nosotros podemos reconocer esto, se empiezan a generar todo esto que muchos de nosotros nos gusta, ¿no? Esta palabra de sinergia, ¿no? A muchos de los agentes de cambio nos gusta esa palabra, ¿no? Nos gusta la palabra de sinergia. Y está padre, a mí me encanta. También les quiero decir que no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil el generar sinergias, porque se tiene que hacer algo que es un salto mortal para muchos de nosotros y que nos lleva del segundo nivel al tercer nivel. Esta parte de asociación, de cooperación, de reconocer que no solamente tenemos los mismos objetivos, sino que también pudiéramos compartir los mismos recursos. Y eso significa parar nuestra carrera loca como agentes de cambio, ¿no? Y detenernos también y reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para hacer una cosa bien sencilla.
dejar de hacer un poco lo que nosotros estamos haciendo, lo que cada uno de nosotros estamos haciendo, y tratar de hacer también por un bien común, ¿no? Es tan simple como lo que hacemos con las parcelas comunitarias, ¿no? Las parcelas comunitarias tienen esa función, o los tequios, que, que muchos de ustedes conocen, ¿no? El decir, ok, pues el trabajo mío, el que yo llevo, el de mi proyecto es bueno y tiene un sentido y tiene una aplicación práctica, un objetivo y un impacto social y ambiental, ok, pero ¿qué hay del trabajo en conjunto, ¿no? ¿Dónde está ese 10% de tu tiempo dedicado al construir algo junto con otros? Que no necesariamente tienen que ver con un proyecto, que no necesariamente tiene que ver con un beneficio directo a tu proyecto, ¿no? Sino a hacer algo por otros que están tratando de hacer también un proyecto socioambiental, ¿no? Entonces, pues ese es el segundo salto mortal. Yo los invito a que tengamos esta reflexión de el poder tener el dejar espacios eh, para ayudar a otros, ¿no? Y para ayudarnos a nosotros. Y eso no significa que no vaya a haber como un algo a cambio, ¿no? Significa que podamos entender lo que nosotros de forma natural entendemos que son los procesos a largo plazo, en donde, y que así son los procesos naturales, ¿no? Los procesos generalmente son a largo plazo, en donde entendemos que la gota que nosotros pongamos en un esfuerzo colectivo no va a rendir frutos inmediatamente, pero sí va a rendir frutos, ¿no? A largo plazo va a rendir frutos y el trabajo de hacerlo en conjunto, pues significa eso, ¿no? Significa reconocer que si todos seguimos poniendo este tipo de granitos de arena, pues va a ser beneficio para todos. Y bueno, ya la última cosa que les quiero comentar para no aburrirlos, es que nos hagamos esta pregunta. Esta pregunta se la robé también a uno de mis maestros de ahí de la UMA y que tiene que ver con el reconocer que nosotros tenemos faltantes, ¿no? Como agentes de cambio tenemos faltantes. Tenemos que reconocer cuáles son las capacidades funcionales que tengo que desarrollar en mí para construir conexiones de alto valor. Y esta conexión de alto valor, y esta pregunta se la pueden ustedes hacer desde el momento en que las personas quieren salir a hacer yoga y meditar y tener un huerto y todo esto en este nivel, o nosotros que quisiéramos pasar a un segundo nivel de conexión, ¿no? ¿Qué capacidades funcionales me hacen falta para poder seguir construyendo conexiones de alto valor, ¿no? Y hay muchas, pero yo les quiero compartir nada más una que a mí me ha dejado pensativo desde hace muchos años, desde yo tenía como 16 o 17 años y me encontré con un maestro ahí en Teotihuacán de los pioneros que tienen que ver con la permacultura, la agricultura orgánica y todo esto y firmaba todos sus mensajes, todos sus correos de esta forma, ¿no? Por la aceptación de los contrarios. Y a mí esa frase yo estaba en un rollo de activismo, ¿no? En ese momento estaba en un rollo de activista. Entonces, pues yo estaba peleando contra Monsanto y ya saben, ¿no? Todo este rollo. Y a mí la firma de sus correos me hacía chiras pelas, ¿no? Yo decía, oye, ¿por qué Rubén Almeida, si alguno de ustedes lo conoce, por qué Rubén Almeida firma con eso, ¿no? ¿Por qué la aceptación de los contrarios? Y no fue hasta mucho tiempo después que entendí, y se los voy a platicar cómo lo entendí. Nosotros hicimos un proyecto de una tienda ecológica en el Valle de Toluca, y al mismo tiempo surgió otro proyecto de un tianguis de productos orgánicos. El chiste es que nunca pudimos coincidir, ¿no? Nunca pudimos generar una alianza y una vinculación, a pesar de que los dos proyectos seguíamos la misma cosa, que era la promoción del consumo de la agricultura orgánica y todo esto. ¿Ya me tengo que callar? No, para nada, este es tu espacio, está muy Ah, interesante. bueno, perdón. Es- Entonces, ya termino. Va a pasar. Y el chiste es que, pues,
después de estarme peleando y de haciendo berrinche, y por qué no nos quieren, y por qué nosotros no los queremos, etcétera, etcétera, tuve un acercamiento con Rubén y me dijo esta frase, o sea, no me dijo nada, nada más me mostró la frase, ¿no? Y fue ahí donde, sí, lo que me dijo me dijo, es que la otra persona que está impulsando el proyecto del tianguis orgánico es igual a ti, ¿no? Y por eso no cuadran, ¿no? Entonces, ahí, en ese momento, pues me cambió la mirada y entendí su frase, ¿no? Por la aceptación de los contrarios. Y esto me trato de llevarlo todo el tiempo porque es una de las cosas que te facilita tener conexiones y conexión con la naturaleza, ¿no? La aceptación de los contrarios, ¿no? La aceptación Eso del está, que no eres tú, eso ¿no? está muy bien porque eso ya está dentro del tercer nivel. Del tercer Me nivel. gustaría contarle a la gente que nos está oyendo, eh, ve qué bonita frase, la aceptación, a ver, ¿nos ayudas a leerla, por fin? Sí, dice, la aceptación de la vida no tiene nada que ver con la resignación. No significa huir de la lucha. Ve qué bonita frase. Para la gente que nos está oyendo, que a lo mejor siente que es un tema muy complejo porque nuestro auditorio es agentes de cambio y ahora sí que desde casa por nuestra casa, muchísimas personas que quieren oír acciones que están en su casa, que quieren entender justo de lo que estamos hablando y cómo poderse activar. Un poco del resumen de esta plática es que el tema es cómo hacer que las personas logren conexión con la naturaleza. Y la conclusión es que nosotros somos naturaleza. De ahí tenemos que partir. Una vez que nos Así aceptamos a es. nosotros como parte de la naturaleza, entonces ya puede haber diferentes niveles de conexión con, esa, con ese concepto. Entonces Sí, partimos de que nosotros somos naturaleza y hay muchos que ni siquiera han aceptado ser parte de la naturaleza. Y entonces ahí es en donde a muchas personas que nos están oyendo los invitamos a aceptarse ser parte de la naturaleza. Una vez que ya se aceptan como parte de la naturaleza, entonces ya viene un segundo nivel que es conocimiento de la naturaleza. Y ya saben que hay otros elementos, ya saben que el perro también es de la naturaleza, que la casa es de la naturaleza, la planta es de la naturaleza, y se van haciendo más complejos los sistemas naturales. Y que ahí es en donde está muchas personas activistas o que dicen, sí, sí se puede, sí se puede. Y el tercer nivel ya es cómo esas personas que están conscientes de que hay muchos elementos dentro del sistema pueden convivir o cómo asociarse para que se multiplique todo ese conocimiento. Entonces, sí. partiendo de que ya a lo mejor nuestros oyentes entendieron estos conceptos, hay muchas preguntas que dicen, por ejemplo, aquí hay una de Ricardo. Complementando mi pregunta anterior, bueno, vamos a ver la primera pregunta. Eh, dice, ¿qué proyectos en México consideras punto de referencia en el tema socioambiental? Ay, está muy buena esa pregunta. Hay muchos. Y fíjense que mi rollo desde hace 12 años es justamente que es increíble, pero estamos en el 2020 y muchos de nosotros tenemos el conocimiento que existen muchos proyectos buenos. Sin embargo, con todas las herramientas de comunicación y tecnología y todo lo que tenemos, o sea, todo lo que tenemos, no tenemos un lugar en donde llegar a consultar en dónde están los emprendimientos socioambientales en México, ¿no? Ok, No lo teníamos. Bueno, y esa es una función de que tiene BICAF, ¿no? El poder poner a la luz y darle relevancia a todos estos proyectos y que la gente los pueda encontrar, ¿no? Si yo ahorita les digo, oigan, si una persona, digamos, de público en general, dice, ok, yo me quiero ir de viaje y no quiero, y no quiero hacerle daño a la naturaleza afuera,
Entonces, ¿a dónde me puedo ir? ¿No? Y tiene que rascar por debajo de las piedras para encontrar un destino ecoturístico, realmente un destino Ok, ecoturístico, ¿no? Entonces, eso es lo que, para eso funciona VICAP. Y bueno, en temas muy puntuales, pues yo conozco pocos, ¿no? Les puedo comentar y sobre todo yo estoy muy ligado al asunto del agro. Entonces, pues yo les puedo hablar de los pioneros, ¿no? De los pioneros de la permacultura, la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, entre los cuales puedo mencionar en Valle de Bravo, el rancho de Dieter, en Chalmita, el rancho de la Mate, a Rubén Almeida, ahí con toda la cultura de los teotihuacanos, ok. y en Veracruz, bueno, hay muchos, pero sí, hay muchos que son muy, muy buenos. Ok, regresando haberles explicado a los oyentes que somos naturaleza, que estamos el reconocimiento y después el elemento dentro, que hay muchos elementos en el sistema. Acá dice, ¿quieres decir que los agentes de cambio son la conexión con la naturaleza, tomando naturaleza como un concepto? Mm, somos parte, somos uno de tantos, ¿no? Ok. Eh, Y, y, y funcionamos dentro de, digamos, si nos viéramos como hormiguitas, ¿no? Todos en un hormiguero, todos tienen diferentes funciones. Y los agentes de cambio, por vocación, están asumiendo una función, ¿no? Así como las hormiguitas, hay obreros, y está la reina, y están los guardias, así, ¿no? Los agentes de cambio estamos tratando de cumplir una función dentro de nuestro sistema. Y ok, sí, esa función yo la veo como de facilitar esta reconexión, de facilitar el equilibrio, de ser este elemento catalizador en el objetivo que todos nosotros tenemos, ¿no? Pero es ahora, uno, ¿no? sí, nos hacen otra pregunta. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué tipo de herramientas o tips nos puedes compartir para una vez que ya llegamos al reconocimiento de que existen otros elementos en el sistema, fomenten la colaboración entre agentes de cambio? Sí, fíjate que a mí me voló la barda. Hay algo que viene de la mística budista. Y no es como una cosa muy así filosófica, etcétera, etcétera, sino es una cosa muy tangible que igual creo que hay varias corrientes, yo no conozco mucho de la lógica de la cultura budista, pero hay una práctica que algunas personas que tienen su camino espiritual bajo la lógica budista les ponen a hacer. Y es una práctica muy simple, muy simple. Y les dicen, dedícale tu vida, algo de tu vida a alguien más, ¿no? Y yo no lo sabía hasta que llegó a mi vida un chavo que conocí y me dijo, oye, pues, yo te voy a dedicar durante un año, porque me late lo que tú estás haciendo, te voy a dedicar 2 horas de mi semana, ¿no? A ayudarte a lograr tu objetivo, porque me gusta tu objetivo, ¿no? Y eso es un salto mortal increíble, es una toma de conciencia, es una Ok. liberación increíble, ¿no? Entonces, no sé, a mí, no sé si a ustedes, a mí eso me transformó mi mirada digamos, quieren algo concreto, hagan eso, ¿no? Ok, esa podría Dediquen, ser una ¿sí? Y sobre buena todo, si eso lo conexión. combinan con la frase de aceptación de los contrarios, seguro van a tener unas reflexiones súper poderosas. Perfecto. Oye, pues hacemos una última pregunta antes de salir del aire. Dice, gracias, saludos desde Nayarit, gracias por compartir. En tu opinión, ¿cómo lograr combatir la apatía institucional y fortalecer las relaciones entre colectivos, grupos y comunidades con los agentes de cambio? Ujú. Es un proceso. Es un proceso, no es una respuesta fácil. Hay muchas cosas metidas en esa pregunta, ¿no? Está la asunto de apatía, está la parte de las instituciones, que las instituciones los podemos entender en su amplio sentido como estructuras, ¿no? Colectivos y comunidades, etcétera. Yo, pues, particularmente hablando de la apatía,
una de las cosas que nos quejamos siempre los agentes de cambio es que la gente no responde a los proyectos, ¿no? Es difícil jalar a las personas. Yo, así muy rápido, lo que les recomendaría es que hay un cuate que se llama Norman Rodea, que nos ayuda mucho y tiene mucha experiencia en voltear la tortilla de la percepción de las personas, ¿no? Ok, Y él trabaja sobre todo el cómo hacemos que la apatía no se logra empujando a las personas, ¿no? El combatir la apatía no se logra empujándolas y decirlo, ándale, ándale, salte y salte y cultiva y cultiva. Así no es como se logra, ¿no? Yo digo, es poco tiempo, entonces yo lo que les recomendaría es eso, acerquémonos a todos los aprendizajes que tienen personas como Norman. Oye, el buen ok. Norms, qué bien que ahorita lo trajiste a colación, el buen Norms, tanto que lo que tenemos la oportunidad de conocerlo, pues híjole, qué personaje, qué ser humano, que él es naturaleza. Sí, Él tiene sí. una real conexión con la naturaleza, él vive la naturaleza, él vive desde dentro y lo transmite. Sí, Norms es un gran ser humano. Oye, David, pues interesante todo este tema de la conexión con la naturaleza y yo creo que al final sí le das en el clavo. A lo mejor para muchos podría ser como muy trillado, ¿no? El decir, pues es que todos somos naturaleza. Bueno, sí, pero ¿cuántos lo hemos entendido, no? ¿Y desde dónde tenemos que partir para entender que todos somos naturaleza? Pues es desde uno mismo. Y realmente hacer la introspección y empezar a construir y a destruir desde uno mismo. O sea, desde dentro, todo lo que no nos sirve, es lo que puede servir. Luz, muchísimas gracias, la verdad, por Sí, acompañarnos, muchísimas por gracias, tus David. palabras, por el tiempo. Quisiéramos alargar más esto, pero bueno, pues así quedó los tiempos y los programas. Claro que sí, y los esperamos a todos, a toda nuestra audiencia en la noche con Enrique Lovnitz manejando la motivación y desmotivación cuando te dedicas al impacto social en México. Bonita noche, bonito día y muchas gracias David y a Vika por hacer posible este espacio. Hasta luego. Claro, no, hombre, muchísimas Vientos, gracias por a Vika. todos. Y gracias a todos los que nos escucharon y pusieron sus preguntas y todo eso. Yo nada más les quiero decir una cosa. Sigan haciendo, les agradezco mucho que estén haciendo todo lo que están haciendo por nuestro planeta. Sigan haciendo. Muchas gracias. Hasta luego.